La gracia, la misericordia y la paz del Señor sea con todos ustedes, hermanos. Nuevamente vamos a hacer la lectura bíblica que nos corresponde día a día. Y hermanos, los invito a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo capítulo 1, Lucas capítulo 4, Job capítulo 18 y Primera de Corintios capítulo 5. Los invito a que inclinemos nuestros rostros para dirigirnos al Padre. Señor, venimos delante de tu presencia un día más, Señor, para pedirte, Señor, que nos ayudes en tu palabra, a entenderla, a atesorarla en nuestros corazones, Señor. Guíanos, Señor, abre nuestro entendimiento. Venimos delante de usted, Señor. Te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 1. Opresión de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Pero José estaba ya en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera. Y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo, le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Bueno, hermanos, les invito nuevamente a que vayan a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Jesús es tentado. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo lo lleva a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará para que te guarden
en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús les respondió, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Ministerio en Galilea. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todo. Jesús en Nazaret. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me citarán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde allí. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Jesús enseña en Capernaum. Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Todos se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad, y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se quedaron asombrados y discutían entre sí: ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen, y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. Jesús sana a la suegra de Simón y muchos otros. Levantándose, Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta, y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Al instante ella se levantó y les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También de muchos salían demonios gritando: tú eres el Hijo de Dios, pero reprendiéndolos no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Jesús recorre otras ciudades. Cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Las multitudes lo buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en la sinagoga de los judíos. Los invito, hermanos, ahora a irnos a Job capítulo 18. Job capítulo 18. Bildad describe al impío. Entonces Bildad el suita respondió: ¿hasta cuándo estarán rebuscando palabras? Muestren entendimiento y entonces hablaremos.
porque somos considerados como bestias y torpe a sus ojos. Oh tú que te desgarras en tu ira, ¿ha de ser abandonada la tierra por tu causa o removida la roca de su lugar? Ciertamente la luz de los impíos se apaga, y no brillará la llama de su fuego. La luz en su tienda se oscurece, y su lámpara sobre él se apaga. Su vigoroso paso es acortado, y su propio destino lo hace caer, porque es arrojado en la red por sus propios pies, y sobre mallas camina. Por el talón lo aprisiona un lazo, y una trampa se cierra sobre él. Escondido está en la tierra un lazo para él, y una trampa lo aguarda en la senda. Por todas partes los atemorizan terrores, y lo hostigan cada paso. Se agota por el hambre su vigor, y la desgracia está presta a su lado. Devora su piel la enfermedad, devora sus miembros el primogénito de la muerte. Es arrancado de la seguridad de su tienda, es conducido al rey de los terrores. Nada suyo mora en su tienda, azufre es esparcido sobre su morada. Por abajo se secan sus raíces, y por arriba se marchita su ramaje. Su memoria perece de la tierra y no tiene nombre en toda la región. Es lanzado de la luz a las tinieblas, y de la tierra habitada lo echan. No tiene descendencia ni posteridad entre su pueblo, ni sobreviviente alguno donde el primogénito. De su destino se asombran los del occidente, y los del oriente se sobrecogen de terror. Ciertamente tales son las moradas del impío. Este es el lugar del que no conoce a Dios. Dirijámonos, hermanos, a 1 Corintios capítulo 5. Inmoralidad en la iglesia de Corinto. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su cuerpo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y a los estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de que ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o avara, idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman, pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Bueno, hermanos, hemos concluido con la lectura del día de hoy. Les invito a que inclinen sus rostros para despedirnos en oración. Señor, te damos las gracias, Padre, por un día más que nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Hemos visto, Señor, que el temor de aquellas parteras, Señor, que estaban en Egipto, Señor, hizo que no mataran a los niños, Señor. Ese temor que había en ellas, Señor, luego vino en bendición por parte de usted, Señor. Señor, ponnos un temor reverente, un temor a tu persona, Padre. Es lo que te pido, Señor. Te pido eso, Padre, para cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos también, Señor, repartidos por cada rincón del planeta. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, ha sido un placer poder compartir la palabra con ustedes y será hasta la próxima. La gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes.